Tienen sus Biblias esta noche. Segundo Samuel capítulo 11. Y si quieren guardar ese capítulo y también capítulo 12, vamos a leer varias escrituras de esos capítulos. Salvando a los reyes es el título esta noche. Yo estaba leyendo una historia de un hombre que estaba subiendo las montañas rocosas en Estados Unidos, en Canadá, y en el sureste de Alberta, Canadá, y afuera arreciaba una tormenta de nieve. John Elliott se llamaba el señor. Había recorrido kilómetros ese día a través de las profundas nieves de los pasos de montaña, mientras comprobaba si había avalanchas, y cuando el no puedo decir esa palabra, gracias, y agotamiento se apoderaron de él. Había decidido detenerse por la noche. Llegó cansado a su camarote, pero algo aturdido por la fatiga. No encendió fuego ni se quitó la ropa mojada. A medida que la ventisca se abría paso a través de las grietas de las viejas paredes de la cabaña, el guardabosques dormido se hundió en el olvido, paralizado por el placer de la caricia helada de la tormenta. De repente, sin embargo, su perro entró en acción y con gemidos implacables finalmente logró despertar a su amigo, casi en coma. El perro era el compañero constante de John. Si ese perro no hubiera estado conmigo, hoy estaría muerto, decía John Elliott. Cuando te mueres de frío, en realidad sientes calor por todas partes y no te despiertes porque se siente demasiado bien. En otras palabras, cuando haces nada, te puede llevar a la muerte, porque siente tan bien, tan cómodo de estar en su frío y luego se muere. En nuestro texto nos muestra que hay tiempos cuando cada uno de nosotros debemos de ser activos, estar haciendo ciertas cosas, ser totalmente activos y involucrados en un propósito. Pero la inactividad en nuestra vida es algo tentadora, es algo que nos puede adormecer hasta la muerte y nos seduce hasta el punto de desobediencia y pecado en nuestra vida. O peor, perdemos nuestra vida. Quiero predicar este sermón, Salvando Reyes, de 2 Samuel 11, empezando en versículo 1 hasta 5, dice: aconteció el año siguiente, en el tiempo en que los reyes suelen salir a la guerra, que David envió a Joab junto con sus servidores y con todo Israel. Ellos destruyeron a los hijos de Amón y pusieron sitio a Raba, pero David se había quedado en Jerusalén. Y sucedió que al atardecer David se levantó de su cama y se paseaba por la azotea del palacio, cuando vio desde la azotea una mujer que se estaba bañando, y la mujer era muy bella. David mandó preguntar por la mujer, y alguien le dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo? David envió mensajeros y la tomó. Cuando ella vino a él se acostó con ella, que estaba purificándose de su impureza. Entonces ella regresó a su casa. La mujer concibió y mandó que lo hicieran saber a David, diciendo: yo estoy en cita. Primeramente quiero hablar
señuelo del ocio, reyes de propósito. Este rey David era un rey que estaba conquistando en estos tiempos. Él estaba destruyendo los enemigos del pueblo de Israel. Él estaba en el lugar donde Dios quería, haciendo el propósito de Dios, cumpliendo las promesas de Dios para su vida, para las personas abajo de su poder. Primero Crónicas 11:9 dice: David iba engrandeciéndose más y más, y el Señor de los ejércitos estaba con él. Samuel llegó a David para ungirlo como rey cuando él era joven. Él lo visitó, lo ungió y le dio dominio y autoridad. Le dio propósito para su vida, para cumplir metas y cosas para vivir. Nosotros somos llamados de Dios, ungidos y salvados por el mano de Dios con grande propósito para ciertos tiempos. A través del sangre de Jesucristo nosotros fuimos salvados por nuestros pecados, cambiados, llevados de las tinieblas y oscuridad a la luz. Nuestras vidas fueron elevados, así como David, a un lugar donde nunca creíamos que podríamos estar. Llamados a ser a un tipo de persona justo, llamados a vivir de una manera en específico, llamados para tener una forma de autoridad, así como David. Mateo 16 dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Está hablando de personas con poder, personas de autoridad, así como David, cristianos que fueron salvados, que deben de vivir con un tipo de fuerza, un tipo de dominio, en acuerdo con Dios, predicando, sirviendo, en acción, practicando su fe, invitando a las personas, tomando pasos de fe, viviendo con cierto estándar de oración y leyendo sus Biblias, viviendo con cierto estándar de ejemplos para sus familias, viviendo en acuerdo con la palabra de Dios. Pero quiero hablar de cuando los reyes deben de estar en la guerra. Está hablando de un cierto tiempo cuando deben de estar involucrados los reyes en la guerra. Vemos en nuestro texto, el rey David durante este tiempo, él está en casa. Versículo 1, pero David se había quedado en Jerusalén. El tiempo de la batalla es el tiempo cuando uno debe de estar haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer. Asegurar la autoridad y dominio, asegurar lo que Dios quiere para sus vidas, a preocuparse del propósito de Dios para sus vidas. Ese es un paralelo para nuestras vidas. Tiempos cuando debemos estar involucrados en la pelea, en la guerra, en la batalla, en el campo espiritualmente, al límite de nuestra vida. En acuerdo con la palabra de Dios, orando y manteniendo esa conexión con Dios, viviendo justo, limpio, en acuerdo con la ley de Dios, empujando hacia atrás a la cultura de este mundo, quizás funcionando en la iglesia, ministerio, sirviendo, haciendo la llamada de Dios. Quizás es el comportamiento tuyo con tu familia, con el trabajo, con tu comportamiento con el género contrario, viviendo victorioso a través de las dificultades de la vida, viviendo en una cierta manera para ciertos tiempos. Somos llamados para cumplir la obra de Dios aquí en la tierra, derrumbar los enemigos de Dios. Romanos 13 dice: y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cercana de nosotros que cuando creímos. Aquí el rey David era el tiempo cuando él debería estar despierto, debería estar en acción, haciendo la voluntad de Dios, pero estaba haciendo el contrario, en ocio, temporadas cuando el rey no debe de estar en casa.
Déjame decir, estamos hablando de ciertos marcos de tiempos. Hay tiempos también para ocio. Temporadas cuando los reyes regresen de la batalla. Tiempos cuando ellos se relajan y recuperan y encuentran reposo para sus familias, para su mente, para sus fuerzas físicas. Hay un balance sabio que cada cristiano debe de guardar en su corazón, en su mente cuando están viviendo y empujando así la batalla de Dios, aquí en la batalla espiritual. Pero déjame decir, en tiempos cuando debemos estar en la batalla, el ocio es una tentación cuando no es necesario. Entonces quiero hablar del señuelo del ocio. El señuelo del ocio es que no hay necesidad de urgencia. David ahora él ha conquistado varios pueblos y grupos de personas, enemigos de Dios. Él es el rey de Israel, tiene 3 hombres de élite abajo de él y luego 30 más abajo de ellos. Son hombres poderosos que han matado varios grupos de personas. Y esto quiere decir que ahora David, en control de estas personas, él también es un hombre poderoso. El batalla ya está ganado. El batalla ya está abajo de su control. Ya tiene personas abajo de su control, controlando la batalla, controlando la guerra. No hay urgencia para ganar. Nosotros podemos pensar esto en nuestra vida. Ya, pastor, ya derrumbé, ya destruí el pecado en mi vida. Yo tengo poder sobre la tentación. Yo tengo poder sobre las adicciones del pasado. Yo tengo poder de mi debilidad, que es mi pecado. Yo tengo poder sobre mis emociones. No hay necesidad de preocuparme. El enemigo está derrotado. Ya no soy esclavo, pero soy rey. Yo estoy gobernando en los reinos espirituales. Yo estoy practicando mi dominio, mi autoridad. Ya no hay peligro. Decimos cosas así como dice en Isaías 54. No prosperará ninguna herramienta que sea fabricada contra ti. El diablo ha perdido. Recitamos estas palabras y nos creemos invencibles a los ataques del diablo. Y no vemos la necesidad cercana en nuestra vida. Alguien más lo va a hacer. Ya estoy cumplido. Ya Dios me salvó. Ya estoy viviendo en victoria. Pero déjame decir, esto es lejos de la verdad. Cada uno de nosotros no somos perfectos. Cada uno de nosotros hay ciertas responsabilidades que tenemos que seguir tomando en nuestra vida. Temporadas de batalla cuando los reyes deben de salir y luchar. Pero pastor, Joab ya está en la batalla. No tenemos que preocuparnos, él está cuidando el negocio. Yo confío en él. Es lo que el rey David pensó. Ya no es mi responsabilidad, alguien más lo está haciendo. Podemos ver a nuestra iglesia. Podemos ver a nuestra familia y mirar a los cristianos más fuertes y decir, mira, ellos lo están haciendo, está bien si yo sigo así, está bien si yo sigo manejando la tranquilidad. Ellos lo tienen bajo de su control, ya no es mi problema. ¿Por qué me necesita la iglesia? La realidad es, tú necesitas la iglesia. Tú necesitas estar en la batalla, en la batalla espiritual, en la guerra, para tu familia, para la moralidad de tu mente, de tu corazón, para tu propia salvación. Somos criaturas limitados y si permitimos que el ocio tome el control en los tiempos cuando debemos de salir a la batalla, somos en gran peligro. Al último, el ocio es una gran tentación para cada uno de nosotros. Lucas 4, Jesús ha salido al desierto para ayunar por 40 días. Uno puede decir, él está ganando la batalla. No hay nada malo con eso. Pero fíjate de eso, versículo 13 dice, cuando el diablo acabó, toda tentación se apartó de él
por algún tiempo. Otras versiones dicen por un tiempo oportuno. En otras palabras, el ocio es un tiempo de oportunidad para el diablo. Es un tiempo de oportunidad que él necesita entrar a tu vida para destruir lo que Dios está haciendo. Entonces, segundamente, quiero hablar del precio de un defecto fatal. El problema que tenemos en nuestra escritura es pecado, pero no simplemente el pecado, pero la trampa que nos lleva al pecado. Hay una historia de unos niños que crecen con osos de peluche y a menudo se dan cuenta de que, dado que los juguetes son de peluche, las cosas reales también podrían serlo. En 1990, dos niños escalaron la valle del zoológico del Bronx, Nueva York, de la ciudad de Nueva York, y entraron en el complejo de osos polares. Al día siguiente, fueron encontrados muertos. Ellos fueron encontrados muertos porque tenían una idea falsa de los osos y de los osos peluches. Y nosotros también podemos tener una idea falsa sobre el pecado y las trampas del enemigo. Podemos pensar, ¿sabes qué pasó? Yo he conocido este camino en la vida antes. Yo tengo experiencia. Yo tengo más experiencia que usted. Que puede ser cierto, pero déjame decir, no quiere decir que no hay trampas en ese camino. No quiere decir que el diablo lo puede usar contra tu favor. No quiere decir que estás en control de la situación. Hay cosas que están escondidos, que no puedes ver si no estás en la batalla cuando debes estar. Puedes pensar, soy hombre de poder, soy hombre de autoridad, de conocimiento. Yo sé lo que estoy haciendo, yo sé cómo manejar esos osos peluches. Pero la realidad es que es un oso polar, un oso peligroso que te puede destruir. Sun Tzu, el autor del arte de la guerra, dice: todo el secreto está en confundir al enemigo para que no pueda comprender nuestra verdadera intención. Nosotros somos el enemigo y el diablo está estudiando Sun Tzu diciendo: ¿sabes qué? ¿Qué puedo hacer para que ellos piensen que yo tengo otra intención para ellos? Hay tiempos cuando reyes descansen, entonces yo les voy a vender la idea que deben de descansar en los tiempos cuando los demás están luchando. Deben de descansar, y es ahí cuando están solos, en peligro, cuando yo los puedo vencer, cuando yo puedo tomar mi tiempo oportuno para vencerlos en tentación. El problema es que el pecado en nuestra historia, David no lo estaba esperando. Él estaba en un punto cuando él pensaba: yo estoy en control, no hay ningún problema con esto, Joab tiene la victoria, ya estamos venciendo al enemigo, entonces me voy a quedar en casa y hacer lo que yo quiero. La Biblia dice que David era un hombre según su corazón, hablando de Dios. En otras palabras, era un hombre justo. Dios ve el corazón del hombre. Y él dijo: ¿sabes? Si yo quiero que este hombre sea rey de Israel, un hombre justo, limpio, que va a ser recto para mi pueblo. Pero sin embargo, encontramos David en esta trampa, en ocio espiritual, que también en nuestra vida nos puede atrapar y forzar el pecado sobre nosotros. Es parte del plan del enemigo, derrotar nosotros mismos a través de nuestras decisiones tontas. David, deberías estar en la guerra, deberías estar enfrente de las líneas de guerra, peleando con tus hombres valiosos, pero ¿dónde estaba él? En su casa. Cristiano, debemos de ser prudentes, debemos estar en la línea frontera, para estar empujando así a nuestra cultura, defendiendo la justicia, viviendo limpios y rectos en acción, practicando lo que sabemos, practicando nuestro conocimiento, aplicando la palabra de Dios. Pero cuando te relajes,
cuando deberías estar en la guerra. Miércoles, pastor, soy cansado. Déjame decir, es el tiempo más caliente en la batalla. Debemos estar aquí miércoles para recuperarnos y seguir adelante. Continuar en la batalla mañana y viernes y sábado, porque todavía no es tiempo para descansar. Todavía no hay tiempo para dejar nuestras armas y descansarnos en casa. Entonces quiero hablar del precio que usted paga. Porque David tenía que pagar un precio para su vida, no simplemente para su vida, pero para su familia también. David abrió una puerta de maldición sobre todos los que estaban a su alrededor. Segundo Samuel 12, versículo 11. Así ha dicho el Señor: he aquí, yo levantaré contra ti el mal en tu propia casa. Yo quiero que piensen en esto. Si lees capítulos después de 12 hasta yo creo que capítulo 18, el hijo de David, Amnón, violó a la hija de David, Tamar. Absalón mató a su hermano Amnón por violar a su hermana. Absalón levantó una rebeldía contra David, dividió el reino de Dios, el reino de Israel contra David, y luego al final de su rebeldía fue matado en una manera violenta. Se colgó de un árbol y luego Joab se acercó y le metieron lanzas por todos lados y lo mataron. Estos fueron los hijos de David. Y luego muere el hijo de la esposa de Urías, que fue el hijo de David también. Todo eso por las acciones del rey de David, que debería estar en la batalla. Debería estar en acción, practicando lo que él conocía hacer. Tiempo de primavera es tiempo cuando me tengo que salir y practicar lo que yo sé. Avanzar en las promesas de Dios, en las vidas de los israelitas. En tiempo de nosotros cristianos, hay tiempos que sabemos, yo tengo que estar en la batalla. Yo tengo que levantarme a orar. Yo tengo que abrir mi Biblia, leer las cosas difíciles que yo no quiero leer. Yo tengo que tomar decisiones fuertes y difíciles para la justicia. Cerrar las puertas de esta maldición en mi familia. Pero buscamos ocio. Abrimos las puertas de destrucción en nuestro hogar y lo pagamos hasta días y años después de que pedimos perdón. La realidad de esta tarde es que tu pecado va más allá de tu propia vida. Toca a personas que están conectadas a usted. Hay un libro que se llama El legado inesperado del divorcio. Y este libro habla de los efectos del divorcio en las familias, habla que afecta las personalidades de tus hijos, la habilidad que ellos tienen para tener confianza en otras personas, incluso las buenas personas en sus vidas, las expectativas que ellos pueden tener en las relaciones, la habilidad que ellos pueden tener para conducir los cambios y dificultades de la vida, hablando que la disfunción que tú permites en tu hogar afecta a tus hijos. Incluso cuando son adultos, dice que si tienes hijos que son solteros y te alejas de tu esposo o tu esposa, dice que ellos ahora piensan, ¿sabes qué? No hay esperanza en el matrimonio. Por eso vivimos ahora en un mundo donde personas no se quieren casar, donde hijos ya no quieren tener hijos, donde personas ya no ven ese largo plazo en sus relaciones por lo que ellos vieron en sus familias. Algunos se convierten en homosexuales porque no tienen confianza en la estructura de matrimonio. Porque las papás deberían estar en la guerra para sus matrimonios, pero en lugar de eso estaban haciendo algo más, que destruyó su matrimonio, destruyó la familia, y ahora las oportunidades para éxito son casi cero. En nuestra vida no tenemos ninguna concepción de la destrucción de nuestro pecado.
que permitimos en nuestra vida. Cosas que suceden en nuestra familia que ni sabemos es por nuestra culpa. Hasta después de salvación, déjame decir, yo tengo familia en divorcio y otros que se apenas están divorciando, a personas que son infieles a su esposa o a su esposo, personas que han perdido confianza con sus padres por diferentes razones, porque cuando deberían estar en la batalla, estaban haciendo algo más, buscando sus propias ambiciones, buscando su propio reposo como reyes, porque pensaron que estaban en control, tenían autoridad, y ninguna herramienta formada del diablo puede prosperar. Es lo que ellos pensaban. Última y más importante es, el pecado desagrada a Dios. Olvídate de la maldición de nuestro pecado. Si esto es la única consecuencia de nuestro pecado, déjame decir, no vale la pena quedarte en casa y no estar en la batalla. No importa cuántos versículos de la Biblia recitas, no importa cuántos servicios de la iglesia asistes, no importa cuántas oraciones haces, no importa cuánto dinero das a la iglesia, déjame decir, el pecado desagrada a Dios. Segundo Samuel 11, versículo 27. Pasado el luto, David envió a traerla a su palacio. Ella vino a ser su mujer y le dio luz a un hijo. Pero esto que David había hecho pareció malo a los ojos del Señor. En otras palabras, Dios no está contento con tu pecado. Dios no está feliz cuando permites que siga existiendo ese pecado en tu vida. Dios no está feliz cuando sigues haciendo el pecado y dices, soy rey de Israel. Yo puedo practicar mi autoridad, mi dominio, no importa lo que he hecho. Vamos a cubrirlo y sigue adelante. Ignora lo que yo he hecho en el pasado. Pero Dios dice, no. No estoy feliz con ese pecado en tu vida. Permitiste que esto existe en tu vida. ¿Cómo puedes esperar que yo te doy prosperidad y bendición y rescatar al último tu alma? Cuando los reyes deben de estar en las batallas, permitimos que el ocio nos trampa y luego entramos en pecado. Y esperamos que Dios simplemente se olvida de eso. Es imposible. Quiero acabar con salvando reyes, porque esta noche, déjame decir, hay esperanza para cada uno de nosotros. Hay esperanza para los caídos. Y esto está mostrado a través del rey David. Cometió gran pecado, cometió muchas decisiones equivocadas, mató, cometió adulterio, bastantes cosas contra las leyes de Dios, destruyó mucho lo que Dios quería para su vida, pero sobrevivió y cumplió lo que Dios quería para su vida. Hay esperanza para cada uno de nosotros. Cada momento despierto que tenemos en este mundo es una oportunidad para cambiar nuestra vida. El rey David representa el propósito que todavía cada uno de nosotros tenemos. Vamos a recobrar espiritualmente el respeto de Dios. Vamos a recuperar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas esta noche. Salvando reyes requiere varios pasos prácticos que podemos aplicar en nuestra vida. Primeramente, manteniendo una conexión con el hombre de Dios en nuestra vida. David, eres ese hombre. Segundo Samuel 12, versículo 7 dice, entonces Natán dijo a David, tú eres ese hombre. Así ha dicho el Señor Dios de Israel, yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Aquí está el pastor de David, diciéndole, mira, has pecado, has cometido un error. Tienes que arreglar esta situación.
Tienes que pedir perdón, tienes que cambiar lo que estás haciendo con tu vida y ir en otra dirección. Permitiendo que su pastor habla corrección a su vida. Déjame decir, los pastores que tú conoces en internet no son tu pastor. No son el hombre de Dios que te va a dirigir. Ellos no te conocen el pecado en tu vida. Ellos no conocen los complejos de las mentiras que tú dices. Ellos no conocen los detalles de tu vida, tus familiares, las complejidades, los complejos de tu situación. Pero déjame decir, en una iglesia local donde tú asistes, hay un pastor, hay hombres de Dios que te pueden decir, ¿sabes qué? Eso está equivocado. Yo he corregido varias personas durante los años, muchos que no están aquí, porque no estaban dispuestos para escuchar el Natán en sus vidas y cambiar, hacer correcciones en los caminos que ellos tienen, reconocer segundamente el fracaso en sus vidas. Si vamos a sobrevivir los pecados de nuestra vida, tenemos que reconocer nuestro fracaso. Ser humildes. Natán llegó a David, le contó una historia de un hombre rico y un hombre pobre. Y le dijo, David, este hombre rico robó de este hombre pobre. Y David dijo, ¿sabes qué? Ese hombre debe de morir. Ese hombre debe de pagar por su propia vida, por lo que él hizo a ese hombre. Es ahí cuando Natán dijo, ¿sabes qué? Tú eres ese hombre, David. Y David reconoció su pecado. Fue humilde. Eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos a veces. Yo soy equivocado. Yo cometí pecado. Tercera es confesión de nuestra boca. Segundo Samuel 12:13 dice, David respondió a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo al David, el Señor también ha perdonado tu pecado, no morirás. Déjame decir, la confesión de nuestra boca es algo poderoso. Es algo cuando nosotros conocemos lo que está incorrecto en nuestra vida y lo decimos con una actitud humilde. Es como nos protege. Algo sobrenatural, es algo que debe de condenarnos, pero al contrario nos salva de nuestra condenación. Últimamente, somos arrepentidos. Cuando nosotros confesamos es evidencia que hay arrepentimiento en nuestro corazón. Yo estaba leyendo un libro, dice, de acuerdo con las Escrituras, el arrepentimiento es totalmente un acto interior y no debe confundirse con el cambio de vida que procede de él. La confesión de los pecados y la reparación de los agravios son frutos del arrepentimiento. En otras palabras, practica lo que prediques. Haz decisiones rectas, diciendo, sabes que yo estoy cambiando. No regresar al mismo pecado, no regresar a tu hogar y seguir haciendo lo mismo como antes, no seguir guardando reposo cuando debes estar en la batalla, pero decir, sabes que tengo que cambiar, tengo que aplicar la Biblia, tengo que decir, sabes que voy a cambiar mi estilo de vivir, cambiar mis hábitos, no voy a regresar a esos mismos lugares donde encuentro mi pecado. Eso es el arrepentimiento. Muestra fruto que has cambiado. Quiero cerrar con esta historia de una persona que cambia. El pastor James Moore tenía un amigo llamado Roy, cuya hija se escapó a los 16 años. Se convirtió en drogadicta y desapareció. Finalmente Roy se enteró de que alguien le había visto en Memphis, su hija. Roy fue a buscarla. La buscó todo el día, yendo a bares y otros lugares como cantinas y lugares peligrosos. Donde quiera que iban, Roy pegaba una foto de su esposa y de él
cerca de la puerta con una nota que decía: Debbie, todo está perdonado, te amamos, por favor ven a casa, firmado mamá y papá. 2 semanas después, Debbie llegó a casa, sucia y hambrienta. Ella dijo: no podía creer lo que veía. Entré en este bar una noche y vi a la foto de mi mamá y mi papá y esa nota. Y luego me fui a otro lugar y otro y otro. Y donde quiera que iba, estaba la foto de mi mamá y mi papá. Y esa nota perdonándome y suplicándome que volviera a casa. Y por primera vez en mi vida me di cuenta esa noche de lo mucho que me aman mi mamá y mi papá. Les he hecho tanto daño, les he roto el corazón tantas veces y siguen viniendo a buscarme. Todavía me aman. Segundo Samuel 12:13. David respondió a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor también ha perdonado tu pecado, no morirás. Hay esperanza esta noche para cada uno de nosotros. No morirás si vengas a casa. Eso es lo que Dios quiere, que regreses al propósito de Él, que salgas a la batalla una vez más. Una vez has pecado, varias veces has pecado, entre medio de tentación lo hiciste, pero todavía hay propósito para tu vida. Todavía puedes ser salvo, todavía puedes salir a la batalla una vez más y puedes ser salvo, propósito, valor restaurado a tu vida esta noche. Porque tienes un papá en los cielos que te ama tanto que dice: no quiero que mueres, te he perdonado, regresa a casa, regresa a hacer mi voluntad. Verás lo que Dios puede hacer con tu vida esta noche. Vamos a inclinar nuestro rostro y cerrar los ojos. Salvando reyes, es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Personas con propósito, con bastante potencia a través de tu vida. Has fracasado. Y esta noche, déjame decir, es una oportunidad. Recibí las palabras del profeta Natán y decir: ¿sabes qué? Soy ese hombre. Soy esa mujer. Necesito el amor de Dios, el perdón de mis pecados. Jesús te ama tanto. Él conoce todo lo que has hecho, incluso las cosas que ninguno de nosotros sabemos. Entonces Él murió para usted y resucitó de las muertes para que nosotros nos podamos resucitar de nuestras propias situaciones. ¿Tuviste propósito? Pero descansaste cuando deberías estar en la batalla. Durante ese tiempo de reposo, el enemigo tomó ventaja sobre tu vida. Te caíste, invitaste el pecado en tu vida, pero déjame decir, Dios todavía puede restaurar tu vida. Él todavía te puede perdonar y salvar. Salvando reyes, eso es lo que Dios hace. Ese es el milagro de Dios. Él salva reyes y reinas en este lugar. Potencia, autoridad, dominio a través de tu vida, ni sabes. Y Jesús pagó el costo para tus pecados. Murió en el cruz de Calvario para que hoy en día puedas ser salvo, como el rey David. Estás aquí y dices: pastor, yo necesito esa salvación. Yo necesito que Dios me salve de mi pecado. Me gustaría orar por usted. Si seas tan amable y honesto, levanta tu mano en este lugar. No quiero que nadie mire, todo ojo está cerrado en este lugar, a respeto de tu vecino. Levanta tu mano y dice: pastor, yo soy como David. Yo he hecho cosas equivocadas, pero quiero recibir ese perdón de Jesús. Levanta tu mano en este lugar. Hay esperanza para tu vida. Dios te puede restaurar. Quizás que fuiste como rey David, haciendo los propósitos de Dios,
recto, limpio, persona según el corazón de Dios. Pero cometiste fracaso. Dios todavía te ama, todavía te quiere rescatar, todavía te quiere restaurar a tu poder. Pero tienes que ser honesto y decir, soy yo. Levanta tu mano en ese lugar. Una vez más, ahí donde yo puedo ver, levántalo alto, con audacia. Soy yo tengo que arrepentir de mis pecados. Quiero hablar con los cristianos. Tenemos que mantener nuestros ojos en la batalla. Hay tiempos cuando vamos a tener tiempos de reposo, pero déjame decir, hoy día no es ese tiempo. No podemos dar tiempo libre para cualquier cosa. Tenemos que tener cuidado cuando el diablo nos ofrece tiempos de reposo, tiempos de relajar nuestro espíritu. Tenemos que mantener nuestros ojos en la batalla. Seguir esforzándonos en la manera espiritual, en la justicia, en las decisiones que tomamos en nuestra familia, en nuestras decisiones de matrimonio, en nuestras decisiones de ir o quedarnos en casa, en la iglesia, servir o unirnos, reunirnos con el ministerio, vivir limpios y justos. Tenemos que mantener nuestras vidas en la frontera de la batalla, ahí al lado de Joab, enfrentando el enemigo, empujando hacia la cultura de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra escuela, de nuestro barrio, de nuestra nación, diciendo, ¿sabes qué? Voy a seguir sirviendo a Dios, voy a seguir practicando lo que Él me está llamando a hacer. Vamos a tomar tiempo para reconectarnos con Dios en este altar. Vamos a ponernos de pie, vamos a venir a estos altares, buscar un lugar donde podamos orar y hablar con Dios, pedir que Él nos ayude una vez más, pedir que Él nos ayude a ser prudentes en nuestra situación, seguir mirando hacia enfrente, seguir mirando a las esperanzas que Él tiene para nuestra vida, venciendo el enemigo, conquistando a diferentes asuntos y áreas en nuestro corazón y mente. Hay debilidades, hay enemigos que sobreviven en salvación. Pero si seguimos como los hombres valiosos de David, los seguimos venciendo. Y si seguimos como David, arrepentidos, justos, limpios enfrente de los ojos de Dios, déjame decir, un día vamos a encontrar que vamos a tener totalmente autoridad sobre la tierra, que nuestra vida, sobre dominio sobre la tierra, dominio en diferentes áreas donde antes no teníamos dominio, en el dinero, en nuestro matrimonio, en las relaciones